Doctor, buenas tardes. Bueno, vamos a exponer el trabajo final del curso Integrador 2, ¿no? El caso escogido fue la malversación de fondos, un caso en el cual está involucrado el exgobernador de la región de Madre de Dios, y le vamos a dar un enfoque tanto de derecho penal, civil, tributario, comercial. Abordaremos el tema de la gestión pública y el derecho administrativo. El resumen del caso, ¿no? Estamos analizando la sentencia condenatoria al gobernador regional de Madre de Dios por el delito de malversación de fondos, sentencia de primera instancia que condenó a José Luis Aguirre Pastor como autor del delito de malversación de fondos en agravio del Estado, a 3 años de pena privativa de libertad efectiva, ¿no? Esto lo vamos a explicar un poco más con respecto al enfoque penal. La inhabilitación por el término de la pena impuesta, o sea, por 3 años, también vinculándolo con un tema de derecho administrativo, eh, y así como el pago de 30.000 soles por un concepto de indemnización, involucrándolo en el enfoque del derecho civil. El caso en concreto es que el gobernador, ex gobernador de la región de Madre de Dios, José Luis Aguirre Pastor, eh, para pagar favores a las empresas que lo ayudaron en su campaña política, eh, realizó, o bueno, planificó la realización de la 23ª Feria y Exposición Agropecuaria Agroindustrial de Madre de Dios en el año 2011. Sin embargo, para poder realizar esta feria, la cual no estaba contemplada en el presupuesto de la región, tuvo que realizar la disminución, ¿no? de los, del presupuesto económico que estaba destinado para el mejoramiento de la vía de acceso del centro poblado de Huepetué, el cual iba a beneficiar enormemente a la población, y el mejoramiento de servicios educativos de la IEBR Pedro Paulé de San Juan Grande. En las dos obras, el exgobernador realizó la desviación de fondos económicos para poder realizar esta feria de exposición agropecuaria agroindustrial, con la cual beneficiaba a las empresas que lo apoyaron en ese momento en la campaña política, empresas que, como sabemos, están conferidas, están enfocadas en el derecho corporativo, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con los enfoques. El enfoque en el derecho penal: estipulamos que este delito se establece como el funcionario o servidor que da al dinero o bienes que administra una aplicación diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada. Es decir, este, el, el gobernador de Madre de Dios realizó la desviación de fondos, ¿no?, económicos que estaban destinados al, al mejoramiento de una vía que beneficiaría a una población, y al, al mejoramiento de un centro educativo. Este desvío de fondos se tipifica en el Código Penal, en el artículo, ¿no?, como malversación de fondos, ¿no? Y podemos decir, doctor, que estos delitos de corrupción son generalmente son los más recurrentes en la actualidad, ¿no?, por parte de nuestros funcionarios públicos, no tanto el cohecho, el peculado y la malversación de fondos. Son delitos de corrupción que se están realizando con mayor frecuencia, ¿no? La malversación de fondos está tipificada en el artículo 389 del Código Penal, y establece claramente que si el funcionario o servidor público realiza este delito, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 1 año ni mayor de 4 años, asimismo con la inhabilitación que se le impondrá en ese momento. Sin embargo, hay una tipificación con agravantes, ¿no? La cual va que si desvía fondos económicos de, de aquellos programas o aquellos que sean de obra social, tendrán una pena
privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años. ¿Sí? Entonces, hablamos que el sujeto activo en el delito es el funcionario y servidor público, el sujeto pasivo, bienes del Estado. El bien jurídico protegido sería el dinero económico, no son los bienes del Estado. El medio empleado sería el desvío. El verbo rector en este delito es dar el dinero, viene de una aplicación distinta. Y la tipicidad es el dolo, porque él lo quiso hacer, ¿no? No es una culpa, es un dolo directamente. En el enfoque civil tenemos la responsabilidad civil, lo cual debemos desarrollar de acuerdo a las características que necesita tener eh, para que se pueda realizar una responsabilidad civil, ¿no? Se pueda pedir una indemnización. Debemos hablar de la imputabilidad, el nexo causal, el factor de atribución, el daño que ocasiona el acto y la responsabilidad contractual y extracontractual, ¿no? En este sentido, doctor, eh, podemos hablar que el gobernador tuvo una responsabilidad extra contractual, ¿no? Debido a que no estaba contratado para realizar este tipo de, de de delito, ¿no? Entonces, es por esto que el enfoque se va a lo que es la indemnización, ¿no? Hablamos de la imputabilidad, doctor, porque en la responsabilidad civil es como entendí la antijuricidad, ¿no? Aquella que es lo que contraviene al ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, sabemos que el desvío de fondos económicos, ¿no? La malversación de fondos, contraviene al ordenamiento jurídico. El factor de atribución es aquel factor que tiene que tener buena relación con el nexo causal y la consecuencia del hecho, ¿no? Y el nexo causal es con lo cual podemos atribuir al autor de haber realizado el daño causado, ¿no? Eh, y por el daño tenemos dos tipos de daño, el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. El daño patrimonial lo vemos en la desviación de fondos, ¿no? Dinero económico que ha sido eh, desviado para otros fines y utilizado para otros fines y no se va a poder recuperar el dinero para lo que estaba previsto. Y el daño extracontractual es porque causamos un daño a la imagen, a la institucionalidad, a la credibilidad, ¿no? De nuestro gobierno regional, por lo cual la población, pues, lamentablemente ya no confía en nuestras autoridades. El enfoque en el derecho tributario, hablamos de lo que son impuestos, los cuales tienen una contraprestación directa a aquellas contribuciones que se proporcionan un servicio público, ¿no? Como de salud, aquellas tasas y árbitros, ¿no? El enfoque tributario nosotros lo estamos enfocando de acuerdo a que existen empresas que han sido partícipes de esta feria, las cuales eh, se ha podido notar de acuerdo a la potestad fiscalizadora que realiza SUNAT, ha podido encontrar evasión de impuestos. Entonces, el enfoque en el derecho tributario es tal cual. Eh, Empresas que se ven beneficiadas por una feria, sin embargo, se ha podido detectar, de acuerdo a la fiscalización, que se realiza una evasión de impuestos, por lo cual esto es una infracción, ¿no? Y que tiene el enfoque tributario. Más adelante lo vamos a desarrollar cómo se ha solucionado este tema. El enfoque comercial, hablamos de las formas societarias de acuerdo a la Ley General de Sociedades, ¿no? En la cual de las distintas empresas que han podido pasar en esta feria y han sido beneficiadas por el exgobernador de Madre de Dios, está la empresa Marne Distribuciones, SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. El enfoque del derecho comercial lo vamos a enfocar en lo cuales son las formas de sociedades que existen en nuestro país y la cual podemos ver una SRL, la cual va de 2 a 20 personas, ¿no? La cual podemos indicar que es más un negocio familiar, ¿no? Y es por eso que fueron beneficiadas por el exportador de Madre de Dios. El enfoque de la gestión pública lo estamos dando, que es la correcta administración de los recursos del Estado para satisfacer las necesidades de los pobladores, ¿no? E impulsar el desarrollo del país. El enfoque del derecho administrativo lo vamos a ver de acuerdo a las normas jurídicas que regulan las relaciones entre las entidades, que son
los administradores y las personas naturales o jurídicas que son los administrados. En este caso, el gobierno regional era el administrador y le administraba pues la empresa Marne Distribuciones. Para poder desarrollar este trabajo, hemos visto lo que es la jurisprudencia. En el enfoque penal tenemos el recurso de nulidad 4118, 4118 en 2006, Cusco, en la cual hemos podido entender la diferencia entre el peculado y la malversación de fondos. Una, porque el peculado utiliza el dinero para beneficios propios y la malversación de fondos simplemente desvía lo previsto para una obra para realizar otra cosa. Gracias a esta jurisprudencia hemos podido diferenciar este tipo de delitos. En el enfoque civil, la Casación 189 del 2019, en la cual nos establece los criterios objetivos y subjetivos para poder calificar el daño extrapatrimonial. En la solución del problema lo vamos a aplicar el derecho tributario, la RTF 6741-4 del 2020, la cual nos habla de los procedimientos de fiscalización en los cuales eh, participa, ¿no? Y que tiene potestad la administración tributaria para poder determinar la obligación tributaria. El derecho comercial nos habla sobre el arrendamiento financiero, que vamos a hablar en la solución, como la acción pública, pleno de la sentencia, el Tribunal Constitucional, y el derecho administrativo, hablamos sobre el delito de la administración pública cometido por funcionarios públicos, ¿no? Bueno, solución. En el enfoque del derecho penal tenemos tal cual lo que dice el artículo 389, se le ha condenado a José Luis Alfredo Pastor como autor del delito de malversación de fondos a 3 años de pena privativa de la libertad efectiva. En el enfoque civil, debemos hablar de la cuantificación del daño para poder solicitar la indemnización. En esto vemos el criterio objetivo que es gravedad del ilícito, modalidad de realización, reincidencia. Estamos hablando de que si el funcionario ya ha cometido varias veces este delito, ventaja conseguida por el funcionario. En este sentido, el funcionario no consiguió ninguna ventaja económica, ¿no? El criterio subjetivo, que es la posición del funcionario en el Estado, sabemos que es un alto funcionario porque es gobernador era gobernador de la región de Madre de Dios, y la capacidad de representación del funcionario era alta porque sabemos que era el exgobernador, ¿no? Y en el criterio social, pues hablamos de la difusión, si este problema estuvo difundido en medios de comunicación. Y bueno, como en este cuadro podemos ver, para poder calificar los criterios para determinar el daño extrapatrimonial, vemos los criterios subjetivos. El nuestro estaba calificado en alta por ser gobernador de la región. Sobre los criterios sociales estaba calificada bueno, en baja porque este tema no salió mucho en la prensa, y gracias a este cuadro podemos ver de acuerdo a la alta gravedad, baja gravedad, media gravedad, se le impuso al gobernador el pago de 30.000 soles, con lo cual no estamos de acuerdo porque sabemos que al ser un gobernador, un representante del pueblo, él debería no cometer estos actos delictivos, por lo cual la indemnización debería ser mayor para que quede como precedente que las demás personas no realicen estos actos. La solución del derecho tributario tenemos que hacer mención a la evasión de impuestos, ¿no? Sabemos que es una base el ejercicio de su potestad para poder fiscalizar las empresas participantes en dicha feria. Es por esto que mediante este procedimiento de fiscalización se logra comprobar la verdadera obligación tributaria, y nos damos con la sorpresa de que las empresas que han participado en esta feria no, no pagaban sus impuestos de manera voluntaria, por lo cual era una evasión de impuestos, ¿no? Se emitió una resolución de determinación y una orden de pago a las empresas para que puedan cumplir con su obligación tributaria. El derecho comercial, bueno, si bien es cierto, ya lo hemos definido de acuerdo a la Ley General de Sociedades en la empresa Marne Distribuciones SRL. eh, También hablamos del arrendamiento financiero, porque estas empresas lo que hacían con algunas eh, casas de autos o, bueno, concesionarios, eran realizar un arrendamiento financiero, el cual consiste en la empresa.
les brindaba una movilidad, un carro con el cual podían trabajar haciendo, no sé, distribuciones, ventas, transporte, pero el vehículo todavía estaba en nombre de la entidad financiera, por lo cual solo se hacía cargo de pagar un, un alquiler mensual la empresa hasta que el momento del arrendamiento acabe. ¿Cuál es el beneficio de este arrendamiento? Que es un pago sin intereses, ¿no? Acordado entre las dos partes y que posteriormente, acabado el contrato, el, el la persona, ¿no? que arrienda el vehículo puede comprarlo a una menor tasa, a un menor costo. Este es el beneficio de un arrendamiento financiero. En lo que es gestión pública, de cuando el caso planteado se debe tomar en cuenta la correcta utilización, el correcto uso de los recursos del Estado, por lo cual, como hemos visto, el ex gobernador de la región de Madre de Dios no realizó una correcta eh, distribución, correcta gestión de los recursos del Estado, más bien al contrario, desvío de fondos económicos para realizar otras cosas y Contraloría, bajo un procedimiento administrativo sancionador, eh, puede, le impuso una sanción muy grave, ¿no? de inhabilitación de la función pública que va desde 1 año hasta los 5 años. En este caso fueron 3 años, de acuerdo a la pena también en el enfoque penal que tuvo. En la solución administrativa, vemos que se debe entender como todo aquello acto que se encuentra regulado por el acuerdo de leyes, normas, reglamentos que regulan la actividad del Estado. Es por esto que el administrador, que es el gobierno regional, tenía que encargarse de regular la actividad que realizaba la empresa Magno Distribuciones, porque este era el administrador. Entonces, el administrador debía hacer cumplir a la empresa las normas internas que se dan las entidades públicas. Sin embargo, esto no se cumplió, ¿no? Como propuesta de mejora, ¿no? Pero tenemos en el enfoque penal una tolerancia cero, el cual no debería permitirse que se sigan cometiendo actos delictivos de corrupción en nuestro país, por lo cual las penas deben ser eh, severas, no solo en pena privativa de libertad, sino también en lo que es indemnización. A esto nos vamos en el enfoque civil, que las sanciones deben ser mm, más imponentes para frenar estos actos delictivos, ¿no? Por lo que a veces a una persona le duele más pagar económicamente, ¿no? que irse a la cárcel. Por lo tanto, también se les debe dar eh, una muerte civil. En el enfoque tributario, pues hablamos de la orden de pago más estricta, porque si bien es cierto, se les da una reparación, no una multa, eh, la orden de pago, no hay una entidad que se encarga de recuperar este fondo. En la gestión pública conversamos mucho sobre lo que es el buen funcionamiento de la entidad pública y bajo los recursos del Estado. Y debemos tener capacitación a los funcionarios para que ellos puedan realizar una buena gestión de los recursos para poder beneficiar a la población. Y en el enfoque administrativo, pues hablamos de órganos de control, los cuales deben existir más para que se puedan mejorar el control tanto del administrador como del administrado, ¿no? Porque a veces, si bien es cierto, va entre una entidad pública y una entidad o una persona jurídica, también puede ir entre entidades públicas, ¿no? Sin embargo, no hay órganos de control que puedan garantizarnos el buen funcionamiento de esto. Con respecto a las conclusiones, debemos resaltar que el delito de malversación de fondos es cuando un funcionario del público le da el dinero o bienes que administra una aplicación diferente, ¿no? Esto perjudica el presupuesto eh, del gobierno, ¿no? En ese entonces perjudicó el mejoramiento de una vía y de un colegio. Bueno, el caso, doctor, es muy interesante, lo he desarrollado en todos los enfoques que usted ha pedido y espero que se haya podido entender.